Buenos días, queridos alumnos de primeros de secundaria. Nos encontramos una vez más a través de este medio para avanzar nuestras clases del curso de razonamiento verbal. Hoy vamos a ver acerca de la coherencia y la cohesión en los textos. Así que atentos a la clase de hoy. Primero tenemos que saber qué es coherencia. Coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar un tema. A veces decimos, no hay coherencia en lo que dices, quiere decir que no hay relación. Estás hablando una cosa y estás mezclando con otra. Igualmente tiene que ser el texto. Si está hablando de un tema, entonces todo tiene que ir en torno a ese tema. Dice, tipos de coherencia. Existe coherencia global cuando está hablando acerca, es aquel que gira en torno al tema central. Y la coherencia local se da cuando se presenta a la relación existente entre ideas del texto. Cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Quiere decir, cómo está formada la estructura. Tienen que estar unidas y relacionadas unas con otras. ¿Cuáles son las formas de cohesión? Hay cohesión lexical y es aquella en la que se debe utilizar correctamente los sinónimos, los hiperónimos, la sinécdoque y la metáfora para que haya cohesión en el texto. No repetir las mismas palabras siempre, constantemente, ¿no? Buscar metáforas. Y la cohesión en forma gramatical tiene que ver con el buen uso de los pronombres y los morfemas. Entonces, la coherencia y la cohesión son dos partes importantes que tiene que tener un texto. Un texto debe tener coherencia y cohesión. Coherencia está relacionada con el tema y la cohesión con el uso de las palabras, los enlaces, los conectores. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de texto. Dice, con y sin cohesión. Acá nos vamos a dar cuenta. Dice, Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía el color buscado. Compró una café. Miren, ahí no hay cohesión, ¿cierto? Tiene que ver con el buen uso de las palabras. Aquí, por ejemplo, ahí no hay cohesión. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a leerlo. Antonio y Ricardo fueron de compras. Hasta ahí bien. Este último, ¿quién es este último? Ricardo. Quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Por eso, este joven solo compró una correa café. Entonces, aquí en el ejemplo, donde no existe cohesión, vemos que no está claro, que hay palabras mal utilizadas. No está claro el mensaje. En cambio, aquí sí hay cohesión. Están las palabras exactas que mantienen la hilación del texto. Ahora vamos a ver ejemplo de un texto sin coherencia. Cuando era chica tuve una Barbie y era el modelo piloto. Cuando Romina estuvo de cumpleaños le dieron un Ken. Yo no me enojé porque estaba viendo televisión y llegó el Jonathan y jugamos Atari. A los perros no les hace bien comer huesos porque tienen astillas que pueden hacer que se atoren. En el diario salió que había disturbios en la Villa Francia. Mi mamá tiene un vestido nuevo. Este medio café o marrón. No sé la diferencia de colores. Aquí no hay coherencia en ese texto.
porque está mezclando la Barbie, habló de su amiga, habló de los perros, habló de un diario, habló de vestidos. Entonces, las ideas no están manteniendo un solo tema. Habló de cualquier cosa y al final no se pudo entender el texto. Por lo tanto, es un texto sin coherencia. Dice, después de llegar al campus fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Dice, los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. A ver, aquí, ¿qué cosa es lo que le falta al texto 1? Vamos a volver a leer. Dice, después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice mi equipaje, ¿ya? Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. ¿Qué le falta? ¿Coherencia o cohesión? A ver, le falta coherencia, porque están hablando de dos temas diferentes. No hay hilación una con la otra. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Hasta ahí todo ok. Las clases estaban acabando y ya tenía ganas de que llegaran las Navidades. Las Navidades. Aquí no hay cohesión, ¿cierto? Porque no tiene coherencia aquí. Estaban llegando. Dice, llegarán las Navidades. ¿Cuántas Navidades hay? Solo hay una cada año. Aquí dicen las Navidades. Entonces no hay cohesión porque no estamos utilizando gramaticalmente bien las palabras. Estamos utilizando plural cuando debería ser en singular. Ahora nos vamos a nuestro cuadernillo, página 62. Dice practicando en clase. Identifique el tema, el subtema y la idea más importante según se indique. Dice 1. Se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados centígrados. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que este efecto sea mayor a lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alternar profundamente el clima de la región y originar procesos de desestiración. ¿Cuál es el tema? A ver, vamos a ver, el tema es ¿de qué está hablando? ¿De qué gira en todo? ¿A qué tema? Muy bien, todo gira en tema alrededor del calentamiento global. Página 63 del cuadernillo. Ahora dice cuál es el subtema. ¿De qué más hablaba el texto? El subtema, consecuencias del efecto invernadero. Consecuencias del efecto invernadero. La idea más importante, ¿cuál es la idea más importante del texto que hemos leído? La idea es que el calentamiento se debe al efecto invernadero. Que el calentamiento se debe al incremento del efecto invernadero. Texto 2. Dice, la Tierra no cesa de atraer las cosas que están en su superficie o en los aires. Cuando desplazamos nuestro cuerpo o cuando tratamos de levantar alguna cosa, sentimos una atracción. La fuerza de esta atracción se llama peso. Decir que un paquete de azúcar pesa 3 kilos, es decir, que la Tierra lo atrae con una fuerza de 3 kilos. Tema, ¿de qué estamos hablando? En todo estamos hablando de la fuerza de atracción de la Tierra. Tema, la fuerza de atracción de la Tierra. Y la idea principal sería que la Tierra siempre atrae las cosas a la superficie. La Tierra siempre atrae las cosas hacia la superficie, ¿no? Según su peso. Ahora dice, comprueba tu precisión léxica. La precisión léxica está relacionada con la cohesión. Dice, reemplaza la palabra resaltada por una que esté en el recuadro, sin cambiar el
contexto de cada oración. La 6 dice, no debe arriesgarse frente a los problemas. ¿Qué palabra puedo utilizar en vez de arrugarse? No deben arrugarse frente a los problemas. No deben amilanarse. ¿Qué significa? No deben tener miedo. Amilanarse. 7. Aquel juez fue sancionado por desacato. Fue sancionado por desacato. Aquel juez fue sancionado por insubordinación. Insubordinación. Eso van a escribir en el paréntesis. 8. El oro es más macizo que el aluminio. Macizo. ¿Qué palabra voy a escoger? Acuérdense, estamos escogiendo estas palabras de acá. Consistente, macizo, consistente. 9. No se cansó de elogiar a su enamorada. De elogiar es lo mismo que decir alabar. 10. Tuvo un accidente, pero quedó sano, sin ninguna lesión. Quiere decir, si quedó sano, salió ileso, sin ningún daño. 11. Los esclavos doblegan ante la presencia de los romanos. Se doblega, se rinde, se dobla. Y el texto número 3 dice, los cuentistas inexpertos suelen caer en la ilusión de imaginar que les bastará escribir lisa y llanamente un tema que los ha conmovido, para conmover a su turno a los lectores. Incurrir en la ingenuidad de aquel que encuentra bellísimo a su hijo y que da por supuesto que los demás lo ven igualmente bello. Con los fracasos, el cuentista capaz de superar esa primera etapa ingenua aprende que en la literatura no bastan las buenas intenciones. Descubre que para volver a crear que el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir un cuento es necesario un oficio de escritor y que este oficio consiste, entre muchas cosas, en lograr ese clima propicio de todo gran cuento que obliga a seguir leyéndolo, que atrapa la atención, que lo aísla al lector de todo lo que le rodea para después terminando el cuento, volver a conectarlo con las circunstancias de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma en que puede conseguirse este secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la tensión. Un estilo de que los elementos formales y expresivos se ajustan sin la menor concesión a la índole del tema, le den su forma visual y auditiva más penetrante y original, lo vuelven único, inolvidable, lo fijen para siempre en su tiempo y su ambiente, en su sentido más primordial. ¿No? Es un texto de Julio Cortázar. ¿Qué afirmaciones sobre el autor sobre los cuentistas inexpertos? ¿Cuáles son las afirmaciones? Dice que afirme el autor. Vamos a ver. ¿Piensan que aquellos que los han conmovido también los hará con los lectores? Exactamente, eso dice. ¿Son como las personas que encuentran bellísimas sus hijos y dan por supuesto que los demás lo verán así? Exactamente, digo, ¿no? Es bello, entonces es bello para mí, entonces es bello para los demás, así con sus obras. Y la 3 dice, superan su etapa ingenua con el tiempo. Exactamente. Entonces la respuesta es 12D. Todas son verdaderas. Y la 13 dice, al referirse a lo que un cuento realiza con el lector, Cortázar dice figuradamente que, a ver, ¿cuál será? Dice, lo obliga a seguir leyéndolo. Exacto. La isla de todo lo que lo rodea. También lo secuestra momentáneamente. Exacto. Todas las respuestas son verdaderas. Por lo tanto, la respuesta es todas. Texto 4. Dice, un ser diminuto se posaba en las flores y recordé que las mariposas perciben el sabor de las plantas de una manera muy peculiar. Ellas tienen el sentido del gusto en las patas. Cuando se apoyan sobre las flores
Hojas y otras superficies perciben el sabor, la textura y la temperatura de las mismas. Las mariposas son muy bellas y frágiles. Cabe señalar que hay muchas variedades y todas son hermosas y adornan los jardines en la época de la primavera. ¿Qué idea es señalada en el texto? ¿Habla que de la primavera es muy calurosa? No. ¿Las mariposas tienen sentido del gusto en las patas? Sí. ¿Las mariposas vuelan alto? No dice nada de eso. A ver, dice, ¿el sentido del gusto pertenece a todos los insectos? No dice. ¿Hay pocas variedades de mariposas? Tampoco lo dice, ¿verdad? Por lo tanto, la 14 es la B. 15. El texto trata principalmente ¿sobre qué está hablando? Gira en todo el tema. Habla acerca de la mariposa. Entonces, 15 es la A. Ahora, esta es la tarea, la página 65 queda de tarea para la próxima. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que para que un texto sea bien estructurado tiene que tener coherencia y cohesión.